Tú podrías decir, ¿quién puede ser el imbécil que está hablando de la Tierra plana? O podrías decir, ¿quién cree que la Tierra es plana a estas alturas? O decir, ¿habrá alguien que tenga argumentos consistentes para decir que la Tierra es plana? Todas esas tres maneras son tres distintos niveles en que tú estás abordando un tema. Hay varias cosas que se hacen interesantes. Primero, el legítimo derecho a la duda. ¿Alguien puede cuestionar que no tenemos derecho a dudar? ¿Que la palabra de la ciencia es sacrosanta? ¿Que el debate está cerrado? ¿No tenemos nada que hablar? Yo pienso que no, que es tan legítimo decir, bueno, analicémoslo. No puedes partir de decir esto no es posible. Porque si no ya te atrincheraste, ya tomaste una decisión conceptual, intelectual, de decir no hay opción. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la duda. ¿Cómo es la forma del mundo en que vivimos? Bueno, perdón que haga este acto de terrorismo hoy en día en Argentina mostrar $1, pero no es como nos contaron ellos, básicamente, que es esa tierra esférica. Determinar la forma de la Tierra, yo les recomiendo a todos hacer algo que tal vez nunca nos han hecho en el sistema educativo, que es, no sé si la cámara lo va a tomar, pero después seguramente ustedes lo pongan, que es estudiar el mapa de Gleason, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque eso es una proyección azimutal de como si hubieran agarrado un globo, le hubiesen hecho un tajo y lo hubieran aplastado. Pero en realidad el globo es el mapa azimutal que lo inflaron y lo cosieron. Y esas costuras hoy en día me parece que están empezando a reventarse, ¿no? El logo de la ONU es un logo que tiene la proyección de Gleason, pero sin la Antártida incluida, estratégicamente, obvio. Lamentablemente, para mi descontento, la manera de determinar la forma del mundo, por lo menos tecnológicamente a nuestros días, se tiene que hacer de forma indirecta, lo cual es un método dentro de la ciencia que tal vez no es el más concreto, como una observación directa, pero es lo único que tenemos. ¿Cómo lo podemos determinar? Empezamos con una brújula. Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta al centro del mundo, ¿sí? Donde estaría el polo norte dentro de la esfera, cuando en realidad la brújula se debería tener que comportar distinto, si todo tendría que apuntar a un núcleo que está en el centro totipotencial, apuntando hacia el centro. La brújula en nuestro mundo lo que hace es, obviamente, apuntar al centro magnético, no al centro de una esfera, sino al centro de un círculo. Si vos pones un imán sobre el mapa de Gleason y movés una brújula del este hacia el oeste, te vas a dar cuenta que la brújula va girando en relación a ese centro. Cuando vos te vas hacia afuera, o sea, en línea recta pero hacia afuera, te vas a encontrar con la Antártida. La Antártida, dentro del modelo terraplanista, es un continente, como dice su palabra, que contiene el agua. Los continentes normales están acá, la Antártida bordea. El agua siempre está a nivel, el agua no se curva, como lo demuestran las observaciones directas dentro de la física de fluidos. Y la Antártida tiene una particularidad, es el continente más elevado en promedio de todos los demás continentes. Tiene 3.000 metros de altura promedio, entonces imagínate que yo voy navegando hacia el sur. Cuando llego a la Antártida no apunta al centro del polo sur la brújula, se pierde, la brújula queda haciendo vueltitas locas, también algo que llama la atención. Pero lo más loco es, yo vengo navegando por el agua plana, salgo de Tierra del Fuego, por decirte, de la Patagonia, cruzo y entro a la zona nuestra de Antártida. Tenés una pequeña base, que vas a la norteamericana, puede ser la McMurdo y demás, vas a la nuestra, no importa, por Sudáfrica, por Australia o por Argentina llegás a la misma costa, ¿no? Del mismo continente que bordea. Tenés un par de kilómetros de planicie, pero después la Antártida hace esto. Y queda en promedio a esa altura. Entonces cuando muchas veces se desinforma hablando del muro de hielo y te lo quieren asociar con Game of Thrones y ese tipo o el mismo Truman Show que llega y penetra la pared, en realidad físicamente es eso. Es una costa como cualquier costa del mundo que el agua está plana y te empezás a adentrar y el continente empieza a hacer esto.
y no tenés manera de seguir. Además, las condiciones climáticas llegan a estar hasta 120, 160 grados bajo cero, según reportes climáticos. Toda la gente que va te dice, tienen una frase: lo que pasa en la Antártida queda en la Antártida, como la de Las Vegas. Pero hay mucha militarización en la Antártida. Llegar a la Antártida y pedir un permiso es una cantidad de papeleo burocrático absurdo. Está prohibido usar combustible en la Antártida. Podés usar muy poco combustible, así que si tuvieses maquinaria no te podés alejar mucho. Los aviones solamente son militares los que llegan. No podés salir solo en una expedición personalizada. Tenés multas de hasta $1 millón si pisás una planta, porque está considerado fauna y flora única, digamos. Ni los pingüinos viven ahí. Entonces no podés llegar a ningún límite, porque la Antártida está hecha para que nosotros no avancemos. Pareciera ser que este mundo creado tiene sus propios límites naturales, intencionados, como también cuando se pretende perforar. Entonces, para los bordes está la Antártida. Para abajo, físicamente se perforó el 0,2% del total del supuesto radio terrestre, que es de 6.400 kilómetros, se perforó 12 kilómetros nada más. Entonces, a lo que voy es, perforaste 12 kilómetros, pero ¿sabés lo que hay a 6.700 de profundidad? Es medio raro. La penetración por radar no llega mucho más de supuestamente entre 80 a 300 kilómetros. Nada, sigue siendo nulo. No hay ninguna comprobación empírica de eso. Y hacia arriba se puede solamente acceder a los 120 kilómetros de altura, con cohetería real. Después los de la NASA hacen una trayectoria en arco y terminan cayendo, o casualidad, al Triángulo de las Bermudas, en el caso de Cabo Cañaveral, que la historia la historia del Triángulo de las Bermudas surge 6 meses después del primer lanzamiento de un cohete hecho por la NASA. De golpe, que caen ahí, y de golpe aparece el Triángulo de las Bermudas. Hoy en día existen otras agencias, todas apuntan al mar. Hoy en día se pueden encontrar fotos en internet de los pedazos de cohete que impactan contra el mar y demás. Nunca hay una comprobación directa de esa salida al espacio, de esa vida en el espacio, sin que no dependa de la televisión y de Hollywood, entre comillas. Es como creer una película de Hollywood. De forma indirecta tenemos 120 kilómetros hacia arriba, la Antártida es el límite, y para abajo en el mar 10 kilómetros hasta las fosas marianas y 12 kilómetros hasta el Pozo Kola, y después puede haber un volumen de tierra que no afecta si la forma de la Tierra es de una manera o de otra, simplemente. Everybody can the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. It's by far the most valuable, important place left in the world because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, as the world shrinks with an ever-increasing acceleration, far-flung places once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. Now, by far the coldest spot in the world, where that cold is, gets 100 below zero in the winter. Well, was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence probably uranium there. But may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000. And it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The north really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Bueno, me parece que es interesante analizar este nuevo movimiento, quizá no tan nuevo, pero sí que está teniendo mucha repercusión hoy en lo que es no solo medio de comunicación, sino también en la vida de la sociedad civil, desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque yo creo que siempre las ciencias sociales históricamente han sido un poco subestimadas, sobre todo por nuestros primos de las ciencias más exactas o
que tengan más que ver con la parte de la naturaleza o las físicas. En mi caso yo soy licenciado en sociología y creo que a diferencia de las ciencias más duras, lo que tienen las ciencias sociales es que permiten ver los fenómenos sociales de una forma un poco más integral. El especialista puede saber mucho de poco y muchas veces en cuestiones que demandan análisis multicausales y multifocales, quizá el especialista se quede muy en su campo y no pueda salir y verlo de un panorama un poco más amplio. Entonces yo creo que es muy interesante el rol que pueden cumplir las ciencias sociales en este caso, porque como digo, permiten analizarlo desde un punto de vista histórico, ni hablar sociológico, cultural, filosófico, ¿por qué no? Entonces, bueno, creo que viene a jugar un rol muy importante y no tengo duda de que va a ser, que va a mover mucho el tapete de los análisis de acá a un futuro mediano y cercano. If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Let me just underscore. You don't need to be a scientist to know that the Earth is round. And we need to make clear that those members of the Flat Earth Society, The current members of the Flat Earth Society in Congress. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. And you don't need to be a scientist. and we need, as responsible leaders, to take account of science. Sebastián Luege tiene un excelente libro gratuito para el que lo quiera descargar, donde está todo bien narrado en una línea de tiempo, porque se nos cuenta desde mucha manera. Por ejemplo, la primera que surge al público en general es la de Cristóbal Colón, cuando en realidad, si uno va a la historia real, en todo caso Cristóbal Colón lo único que hizo fue cruzar de Europa a América, hizo un trayecto simplemente muy cortito. Supuestamente Magallanes es el que corroboraría que la Tierra es una esfera, pero en realidad la circunnavegó, círculo. Navegar en círculo no significa que navegues en una esfera, siempre todos los viajes son del este hacia el oeste. Después, en algunos que capaz que están un poquito más metidos en el tema, se les va a venir a la cabeza que la comprobación la hizo Eratóstenes, y ahí lo van a asociar con el mundo griego, estos personajes que cuestionaban la luna, por ejemplo, y el sol, y entonces asociaban que si lo que estaba ahí arriba era esférico, a pesar de que jamás vieron la otra cara, nada, entonces a donde nosotros estábamos debería ser igual, y entonces la sombra de un eclipse, sí o sí, la única forma era que fuera la sombra de la Tierra. En esa época, no sé si lo sabrían o no, pero jamás lo contrastaron con el eclipse híbrido ni con el selelenio, que se llama cuando el sol y la luna están sobre el horizonte y la luna empieza a eclipsarse, lo cual el modelo heliocéntrico eso no lo permite. Después la de Eratóstenes es justamente las sombras, ¿no?, entre Alejandría y Siena, que supuestamente si los rayos entrasen paralelos, te dicen, lo cual nadie jamás vio porque siempre se ve convergentes en un punto, pero si los rayos entraran paralelo y la fuente de luz estuviera muy distante, fuese muy potente para que esto sucediera, y si la Tierra fuese una esfera, entonces en un determinado momento del año, del día y de una exacta hora, un objeto no proyectaría sombra en su base y un objeto que está más distante debería proyectar una sombra. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos, uno aquí en Alejandría y otro en Saín. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Saín es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Saín y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva.
Pero claro, si vos asumís que los rayos son convergentes en un punto de luz y la Tierra es plana y tenés la fuente de luz acá arriba, a este objeto no le proyecta sombra y esta que está acá le proyecta sombra. Lo pueden hacer con una linterna en la mesa de su casa. Entonces siempre se nos cuenta la versión que ellos quieren y no le contrastan con las otras posibilidades que debería ser como la ciencia debería operar, ¿no es cierto? A través de la observación, del método científico, sin recurrir al principio de autoridad. Y acá está un poco toda esta confusión, o sea, fueron los griegos, fue Eratóstenes, fue a través del eclipse de la luna, de los palitos con la fuente de luz, lo hizo Magallanes, el primer globo terráqueo aparece en 1492, creo que es, a través de Benjamin Martin, y era un objeto que era decorativo, como sigue siendo hoy. Hoy ustedes se agarran un globo terráqueo, le miran abajo, dice, este objeto es con un propósito decorativo, no educativo. Y después tenés toda la confusión de los mapas, que son proyecciones, que a nosotros nos dan la de Mercator, que es esta rectangular, con los países ricos arriba, los pobres abajo. Most people probably assume that a good map is an objective and accurate portrayal of the world, not Jerry Broughton. In his new book, A History of the World in 12 Maps, he argues that most maps tell you as much about the society that produced them and the beliefs of the map maker as they do about the world. We came here to the library at the Royal Geographical Society in London, where they've a rather fine collection of historic maps, to meet the author. And the key point you're trying to get across in this book is that there is no such thing as a neutral, objective map. Every map reveals the prejudices, the ideological background of the people who made it. Yeah, I mean, any map is basically making selective decisions about what it puts in and what it leaves out. You know, you can only have a map on a one-to-one scale that's actually objective and real. Anything else is making selective decisions, as all these kind of maps do. And of course, when you're looking at the world, you can never square the circle. You can't put a globe onto a flat piece of paper. You have to make distortions, omissions, decisions about what you do. And all cultures do that. And that's really one of the things that the book's interested in, that all cultures create a worldview through maps. Why was this projection so controversial? Well, this is interesting because it's about an equal area map. Arno Peters was a left-wing historian and geographer who believed that the Mercator projection was Eurocentric, that it basically showed particularly Europe over and above Southeast Asia and Africa, which were diminished in size. So he took a different kind of projection. That's all he did. Mercator used a particular kind of projection. Peters offers a different one, which is called an equal area projection, which as a result leaves you with these extraordinary images of particularly Africa and South America as these long, elongated like teardrops, very, very different to Mercator. So I think that what Peters put his finger on is this issue of partiality. Any map of the world is partial. It has a certain story to tell because we can never have an objective, consistent, real image of the Earth. We just can't do it. We can't square that circle. Hay tanta información que en la mente de las personas crea confusión. Entonces terminan de alguna manera creyendo a la autoridad, que es el principal enemigo de la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde viene la Tierra plana? Bueno, el tema de la Tierra plana, hay una palabra clave detrás de todo esto, porque cuando nos hablan de los griegos, jamás nos dicen que busquemos la palabra griegos cosmología. Los griegos, como sociedad, no creían en una tierra esférica, creían en una tierra plana. De hecho, están los dibujos de ellos. No incluía la Antártida en los dibujos que ellos hacían, tal vez porque en esa época no habían navegado hasta la Antártida. De hecho, la Antártida es muy controversial porque recién en el siglo XIX para Occidente viene a ser conocida. Después están las historias de que algunas otras civilizaciones habían llegado, como también habían llegado a América los vikingos, los chinos, y está todo muy manipulado por Occidente, por estas instituciones que seguramente hablemos más adelante. Pero cuando vos ponés la palabra cosmología maya, cosmología azteca, cosmología navajo, griega, egipcia, hebrea, la que quieras, todas esas culturas, cuando vos vas a los dibujos, hablaban de un círculo terrestre con el sol y la luna del mismo tamaño, por eso se eclipsan y demás, moviéndose arriba nuestro, junto con todo el firmamento de estrellas girando arriba nuestro, y después hacia abajo dibujaban, algunos la dibujaban sobre un árbol, sobre un gran árbol, que lo usan mucho también en cuestiones ocultistas, esa simbología, y algunos con una cúpula.
separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Obviamente las aguas yo las interpreto más como la evidencia que podemos observar, los gases. Porque el agua es uno de los pocos materiales, diría, que puede estar en los 3 estados al mismo tiempo. Es realmente una santa trinidad, ¿no? Porque que un objeto pueda ser líquido, gaseoso y sólido, y con lo maravilloso que es el proceso y el ciclo del agua, que es realmente fantástico, hay que saber interpretar que tal vez lo que estaban viendo, esas aguas de arriba no necesariamente tienen que ser aguas líquidas como las que están acá, porque hay distintas presiones, distintas temperaturas, pero sigue habiendo gases ahí arriba. Entonces no tenemos acceso a la información real de lo que ellos creían, porque fue totalmente borrada cuando conquistaron todo lo que fue América, pero siempre estuvo presente la Tierra plana, jamás dejó de estarlo, porque después de todo cualquier persona que camina en la calle jamás va a poder demostrar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol desde la observación. What the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. The blackness. White. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Si tenemos en cuenta lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, en este último año que tuvimos el encuentro de terraplanistas en Colón, allá por marzo, y también lo que resurgió ahora con la opinión de Gastón Pauls, es sumamente interesante ver las reacciones que esto genera, no solo en los medios de comunicación, sino también estar atentos a nuestros pares y a nosotros mismos, y ver cómo se disparan mecanismos espontáneos, casi como si fueran, voy a decirlo en términos informáticos, antivirus, que frente a determinadas cuestiones que atentan contra pilares básicos de nuestra personalidad, se disparan y funcionan como defensa frente a un ataque. Cuando en realidad uno analiza muchos de los planteos de los mal llamados terraplanistas, o desde el terraplanismo de sus diferentes vertientes, podemos verlos desde un punto de vista desde el método científico. Hay trabajos muy serios y que se pueden respaldar con información metodológica y demás. Sin embargo, esto tiene una reacción muy parecida en mucha gente, y cualquier científico social debería estar atento a cualquier tipo de fenómeno que genere reacciones muy parecidas en un gran número de gente. ¿Será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo o podría no serlo? Bueno, en realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? No puedes entrar en el concepto de la geocentría, el terraplanismo, el no esfericismo, si no desarrollas un proceso deconstructivo, intelectual y conceptual de un cuerpo esférico, con su lógica y su mecánica, su funcionamiento, para transformarlo en un plano circular, con su lógica, su mecánica y su funcionamiento. El terraplanismo, esta renovada cosmología que a paso veloz se apodera de la opinión contemporánea, vino a despertar un misterio que desde hace siglos se creía dormido o muerto. Mientras para algunos no es más que una broma, una ridícula noticia o simplemente un desquicio, para otros representa una ventana para ver más allá de lo que nos enseñaron desde pequeños. La posibilidad de un nuevo universo que estaba ahí, frente a nosotros, sin poder ser siquiera imaginado. Al descubrirlo, con nuestro primer acercamiento a la sola idea de una Tierra no esférica, inevitablemente nos asedian las preguntas, un sinnúmero de interrogantes
que ponen a trabajar el ingenio y el deseo de saber. Si bien hay quienes ven en este debate la representación de lo intrascendental, las mentes más curiosas e inquietas se preguntan: ¿cómo es realmente la forma de nuestro planeta? ¿Acaso las odiseas espaciales no lo han determinado ya? ¿Es posible que los complejos cálculos de nuestra ciencia oficial no hayan echado suficiente luz sobre este asunto? Parece extraño, pero mientras más vemos y mientras más se lo afirma, mayor es la incertidumbre. Tierra plana. Eratóstenes. El griego, muy buen observador y hábil practicante de la experimentación, no estaba equivocado. Sus cálculos y sus métodos para medir la circunferencia de la Tierra en el 240 a.C. fueron sobresalientes, pero sus conjeturas estaban confusamente condicionadas por algunos preconceptos, entre ellos que la Tierra indudablemente era esférica y que el Sol era inmenso y estaba a millones de kilómetros de distancia. Y aquí aflora la incoherencia. Para conocer la distancia al Sol, antes que Eratóstenes, Aristarco de Samos realizó un cálculo de paralaje, con la Luna en su fase de cuarto y la Tierra. Primero, debió conocer la distancia entre la Tierra y la Luna, una proeza de Hiparco en el 150 a.C., o sea, mucho tiempo después. Para Hiparco fue crucial conocer el radio terrestre, ver un eclipse lunar y basarse en la sombra de la Tierra proyectada en la Luna para medir dicha sombra y establecer así el tamaño de la Luna y su distancia a nuestro planeta. En resumen, para determinar la distancia al Sol y por ende su tamaño, fue menester saber el tamaño de la Tierra y también al revés, asumiendo siempre a pura intuición que esa sombra sobre la Luna durante un eclipse pertenecía, sin cuestionamientos, a la Tierra. 150 años antes de Cristo, Hiparco determina la distancia a la Luna, ya conociendo el radio terrestre establecido por Eratóstenes. 240 años antes de Cristo, Eratóstenes establece el radio terrestre. Para ello era necesario conocer la distancia al Sol y su tamaño. Anteriormente, entre 310 y 230 años antes de Cristo, Aristarco de Samos supo la distancia al Sol mediante paralaje, para lo cual era necesario conocer el radio de la Tierra y la distancia a la Luna, medidas que todavía no habían sido establecidas. Se trata de una serpiente mordiéndose la cola, una idea infinita que no empieza y no acaba jamás. ¿Cómo fue que Aristarco de Samos pudo conocer la distancia a la Luna y el Sol y sus tamaños si todavía no sabía la circunferencia de la Tierra? ¿Por qué Eratóstenes asumió correcta la distancia al Sol si para ello antes se debía conocer el radio terrestre en primera instancia, medida que estaba justamente determinando hacia el año 240 a.C.? El día y la noche. Una de las cruzadas más feroces entre los teóricos tiene que ver con las explicaciones de cómo es que tenemos día y noche en la Tierra. Tanto el heliocentrismo como el terraplanismo explican a su modo la puesta en marcha de este infinito ciclo. Mientras que en un planeta esférico con un Sol de 1.391.000 kilómetros de diámetro y a 150 millones de kilómetros de distancia, el día y la noche están sujetos a la rotación del planeta, en una Tierra plana y estacionaria y con un Sol local y más pequeño, todo se explica mediante una iluminación puntualizada. Este Sol, flotando sobre nosotros quizás mediante la fuerza del electromagnetismo, ilumina a su paso pequeñas regiones del plano dejando a otras en oscuridad total. Entonces, visto de este modo, ¿cómo es posible ver al Sol ocultándose en el horizonte
como si descendiera tras una pendiente. Muchos experimentos se han realizado. Cientos de simulaciones informáticas han tratado de emular esta realidad en un plano. Una de las posibles respuestas se encontró pensando en la atmósfera y su composición. La humedad del aire actuaría como una lupa, refractando la luz y ocultando de nuestra vista al Sol mediante un simple efecto óptico, lo cual también explicaría que tanto la Luna como el Sol, cuando se encuentran más próximos a la línea del horizonte, se aprecien de un mayor tamaño. Que la Tierra sea plana no significa que sea más pequeña. Existen testimonios videográficos realizados en climas secos que revelan una notoria disminución de tamaño en el astro durante su ocaso, denotando un aparente alejamiento. Esto es lo que hace la atmósfera, adentro, a nuestro alrededor. Curva la luz, produce una situación aparente. El Sol es este es el Sol, en la vida real, ¿sí? Este es el Sol. Pero como nosotros estamos inmersos dentro de esa burbuja de aire, que tiene una extensión de 6.000 kilómetros a la redonda, 6.000 kilómetros a la redonda aproximadamente, nosotros lo que vemos en realidad es eso que está ahí, esto que está acá, que es el rebote de la luz del Sol. Por eso nosotros siempre vemos el Sol de una forma, y la Luna también, plana, como si una sola cara te sigue todo el tiempo, te sigue, y vos no podés evitar, no podés ver si tiene o no tiene otra cara, porque tampoco rota. Si yo al Sol lo muevo y lo voy alejando en línea recta para ese lado, esta es la posición real del Sol. Esa es la posición real del Sol. Pero esta es la posición aparente. Entonces, si yo esto lo empiezo a mover y lo llevo para el costado, obviamente, ¿qué le va a suceder a la luz? La luz cada vez se va a empezar a inclinar y se va a ver cada vez más baja en el horizonte, hasta que llega un momento que no se ve más. Pero si la persona lo ve desde adentro, esa es la posición real del Sol y esa es la posición aparente para cada persona dentro de la burbuja de aire que experimenta. Ahora, si yo lo veo desde adentro, influenciado por esa burbuja, el Sol en realidad está ahí. So what this really is a oversimplification of what Dragon really is. It's combining a yin and yang energy frequency together, and they both attract. They want what each other has. There's value in that exchange. So, contrary to what they teach in science, the universe is actually magnetic and light. It's not gravitational driven. So what this is I'm going to induce an electrical and magnetic field. This outer ball is the male or yang field, and this silver one inside is the yin or female field. Fascinating. So just like males and females like to do, they are going to go at it. So with no further ado, I'm going to now put this over in order to help. So instead of a sun actually being a fusion generator, eating its own hydrogen and helium, and over time, it's going to use all of its fuel, the sun is actually being powered by something else. There's something else that's acting on that female field, if you will, that's creating that sun. Pero esto no alcanza. ¿Cómo podrían explicarse las estaciones del año en el modelo de la Tierra plana? El heliocentrismo propone que el planeta, además de su rotación y traslación alrededor del Sol, también hace un bamboleo mediante el cual el rayo perpendicular del Sol viaja desde el norte al sur, dando verano o invierno en los distintos hemisferios. Existe un interrogante no menor respecto a esta aseveración. Según las instituciones científicas, el Sol tiene 109 veces el tamaño de la Tierra. Esto significa que, utilizando una reducción de escalas, si la Tierra tuviera el tamaño de una cabeza de alfiler, el Sol mediría como una pelota de fútbol,
y los separaría a una distancia de 23 metros. De esta manera, no queda más que imaginar que esa cabeza de alfiler, la Tierra, al bambolearse, sufre tan diferentes temperaturas en la parte superior e inferior de su superficie, teniendo incluso congelamiento en sus polos y calor extremo en su ecuador. Es difícil pensar en la posibilidad de este hecho, considerando que unos minúsculos milímetros representen un cambio tan drástico en la recepción del calor en los distintos hemisferios, sobre todo la abismal diferencia que existe en grados entre el polo norte y el polo sur. Con un Sol mucho más pequeño y cercano que abre y cierra su órbita cada determinado periodo, es, al menos, más comprensible percibir una variación tan drástica en la temperatura, la duración de los días, según la estación y la posición del astro en el cielo. Esto nos lleva a un planteo inevitable. ¿Es realmente calculable la distancia al Sol y su tamaño? ¿Existe acaso un método efectivo de medir su lejanía? La imaginación humana también podría sufrir el mismo destino que Ícaro. La gravedad, una fuerza mágica a la que se le atribuye el poder de curvar cientos de toneladas de agua manteniéndola pegada a la superficie de una esfera, entre otras hazañas. Pero ¿qué no es mágico en el universo que nos rodea? Tal como afirma Iru Landucci sobre esta ley que nos gobierna, lo único observable respecto de la gravedad es que los cuerpos caen. Su caída es, a su vez, lo único que se puede calcular, predecir y medir. Siglo XXI, año 2019, más allá que esto arrancó en el 2015, ¿por qué tanta gente, tanto profesional como de a pie, se suma a este movimiento a cuestionar tal vez lo incuestionable, como que la Tierra le daba la vuelta al Sol, ¿no? Hay un montón de cosas o hay un par de puntos que nosotros como ciudadanos de a pie nunca nos pusimos a pensar y otros todavía no teníamos la tecnología para comprobarlo y que te hacen dudar del modelo cosmológico de la teoría del Big Bang o del modelo heliocéntrico. La primera obviamente es la mecánica de fluidos, o sea, el agua siempre está a nivel, no hay manera de curvarse. Te van a intentar explicar a través de modelos gravitacionales, pero no te lo pueden demostrar. ¿A qué me refiero con esto? Si vas al colegio y terminaste la secundaria y no te interesa mucho la ciencia porque tu día a día te lleva para otro lado, te van a decir que el agua se queda pegada a la pelota, o sea, la parte externa de su contenedor, por la fuerza de gravedad que atrae todo hacia el centro. Eso fue descartado hace 100 años, porque jamás se pudo demostrar que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro, y menos que le orbite y se mantenga en equilibrio. Te lo asumen cuando te muestran los planetas, pero no te lo pueden demostrar. De hecho, el electromagnetismo sí es capaz de hacer eso, y el modelo actual que hoy se está planteando es un modelo electromagnético, como bien hablaba Tesla y otros científicos. Hoy en día existe el proyecto Thunderbolt Project, que es una gente de astrofísica, ingenieros y demás que se dedican a hacer un estudio profundo demostrativo de cómo la electricidad y el magnetismo son las dos caras de una misma moneda, pero que realmente explican el modelo del universo que nosotros podemos observar desde acá. Obviamente no son terraplanistas, pero los terraplanistas no nos cerramos a las investigaciones, tratamos de integrar, nadie tiene la verdad absoluta aquí. Entonces, no hay una fuerza que atraiga todo al centro. Eso es la teoría de Newton. El propio Newton dejó sus cartas escritas en la Universidad de Cambridge, en donde él mismo reniega y dice que jamás podría una persona educada e instruida creer en la fantasía de que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro simplemente por una acción a distancia, instantánea, espontánea, sin ningún agente intermediario. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de una palabra tabú en la ciencia moderna, que es el éter. Si sos un poquito más instruido, te van a decir que la gravedad en realidad no es una fuerza, pero es la curvatura del tiempo y el espacio. Como si una tela, ¿no? Como cuando uno se sienta en el colchón de la cama y el control remoto cae hacia el hueco que genera el peso de tu cuerpo. Entonces ellos te dicen que hay que imaginarse que el espacio es una tela y la masa de un planeta o una estrella
curva esa tela y entonces los objetos que están cerca orbitándole en algún momento van a terminar chocando contra ese cuerpo. Algo que acá jamás tampoco se evidenció. Las órbitas de la Luna, los planetas y las estrellas se mantienen donde están, no, inalterables. Entonces, ¿cómo curvas el agua? Curvando el tiempo y el espacio, que es un concepto. Vamos a curvar el amor que me llega a mí, que yo mando acá el amor hacia la gente. Lo vamos a curvar. No se puede curvar el tiempo y el espacio porque es un concepto. La fuerza de gravedad jamás fue demostrada. Lo que sí se hace con la gravedad es utilizar lo único evidenciable. Suelta un objeto, cae hacia abajo a una determinada velocidad. Y yo puedo utilizar eso para hacer un montón de predicciones. Simplemente, no tiene nada que ver con el espacio exterior. De hecho, el terraplanismo aboga más por una combinación del principio de Arquímedes, que si sos más denso del medio en que te encontrás, vas a irte hacia abajo o hacia arriba, por eso un globo de helio, la gravedad no lo atrae hacia el centro de la Tierra. Y unido a que la orientación, por qué arriba o abajo, eso es un concepto humano. Podríamos hablar de que la Tierra tiene un potencial negativo, el cielo tiene un potencial positivo, se conduce electricidad, se puede ver en las tormentas. Entonces, si tenés una carga eléctrica o un potencial de carga eléctrica negativo o positivo, te autoorientás. Simplemente de esa forma se puede explicar de manera resumida. Hasta el día de hoy, no existe ningún experimento que demuestre que dos cuerpos sin fuerza magnética se atraigan. Los dudosos resultados del experimento de Cavendish, considerado una prueba definitiva, no ha podido demostrar a pequeña escala que dos objetos sean atraídos entre sí. Según Newton, la gravedad es la fuerza que posee un cuerpo para atraer a otros hacia su centro de masa. Según Einstein, se trata de la propiedad que posee la masa para curvar el tiempo y el espacio a su alrededor. ¿Qué modelo nos rige entonces? Pero por otro lado, se encuentra el principio de Arquímedes, un postulado acerca de la densidad de los fluidos y los sólidos que ha encendido una luz en el análisis de lo que conocemos como fuerza gravitatoria. Quizá la gravedad no se trate de una atracción, sino de una presión. Es sabido que la presión atmosférica es la fuerza de empuje que ejerce hacia abajo la atmósfera. Basándonos en un sencillo experimento con fluidos, podemos notar cómo cada uno de ellos, de acuerdo a su densidad, se posiciona en un lugar determinado, siempre por encima de uno de mayor densidad y por debajo de otro menos denso. El tipo de fluido y su temperatura son factores determinantes para que un elemento ascienda o descienda. El helio o el aire caliente poseen flotabilidad, suben por sobre el resto de los gases que conforman la atmósfera, mientras que el aire frío o el hexafluoruro de azufre descienden. El agua en estado líquido es más densa que los gases, por lo cual se autonivela por debajo, pero arrojados a ella otros fluidos o sólidos también se nivelan según su densidad. Una piedra pómez flota en el agua, pero no flota en el aire, queda entre medio. Durante una de sus expediciones, el submarinista Mike DeGruy logró registrar un denso fluido que corre como agua en el fondo del océano, una especie de líquido impenetrable. One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike DeGruy is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt. One of the most amazing things that I had ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. And I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water,
in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. Es posible que lo que conocemos como gravedad no sea otra cosa que la autonivelación de los elementos según su densidad. Los números no dan y no cuadran. Eso es un hecho. Tratemos de entender por qué no cuadran. Después, para mí, entra, y como buen constructor y arquitecto, la mecánica del agua. Es decir, tú te das cuenta que el agua mantiene siempre el agua en grandes proporciones. Una gota tiene una forma esférica, pero tú no puedes reproducir una gota de este porte, ¿cierto? Y que se mantenga cohesionada y esférica. Y entonces el agua, y los constructores lo sabemos. Yo tengo entre las personas que me visitaron en Madrid un maestro constructor experto, es un albañil de primera, ¿ah? Me dijo: Guillermo, yo he hecho experimentos con mangueras, constatando, y el agua aquí y el agua a 2000 metros siguen estando a nivel. ¿Qué es el nivel? El nivel es una línea recta horizontal. ¿Y qué es la horizontal? La perpendicular a la vertical, ¿cierto? La línea del horizonte separa el cielo de la tierra, y es una línea recta, no es un arco de circunferencia, ¿ya? Entonces, además de que se mantiene a nivel, ¿cierto? Y está constatado en el lago, en el Salar de Uyuni, en el lago Baikal, en el lago Balaton, en el lago Big Bear, en el litoral de Santiago, acá en la desembocadura del Río de la Plata. Tú puedes constatar que el agua está a nivel y está horizontal. Ese es el segundo argumento. La mecánica del agua, entonces tenemos geometría pitagórica. Tercer argumento, la línea del horizonte. La línea del horizonte permanece a la altura del ojo del observador independientemente de la altitud a la que éste se encuentre. A nivel de la playa no te parece lo más lógico, tú te pones a nivel de la playa y la línea del horizonte está a la altura de tus ojos, no está a la altura de tus pies. Sube, porque así funciona la perspectiva en el punto de fuga. De hecho, tú lo puedes experimentar si tú te paras después, vas a darte cuenta que la línea del horizonte subió contigo. Si estás en una azotea, lo mismo. Si estás en la alta montaña, lo mismo. Y si estás en un avión y observas, la línea del horizonte permanece a la altura de tus ojos. El tema está que si tú haces un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro a escala, trazas una vertical, trazas una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros, aunque fuese así a escala, y esa fuese la caída de curvatura, si yo estoy aquí, que es el avión, ¿dónde debería haber la separación entre el cielo y la tierra? Abajo. Y eso no sucede. Y los globos aerostáticos de alta presurización, de investigadores independientes, que por supuesto tendremos que después tal vez nosotros realizar nuestros propios experimentos, ya lo hizo ARFLAT, lo hizo IRU con el equipo de ARFLAT, a 30.000, 40.000 metros de altitud muestran el horizonte plano, recto y plano, y todo indica que la altura de esta está a la misma altura del lente de la cámara. De nuevo tenemos una gran inconsistencia con el modelo que nos enseñaron. Bueno, por supuesto que esto es un camino arduo, no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces se identifican con las creencias. Entonces las creencias, sobre todo las creencias más fundamentales, pasan a ser parte de la personalidad. Y cuando alguien pone en jaque alguna de esas creencias, la persona lo siente como un ataque personal. Entonces, el que quiera entrar a este camino, indefectiblemente va a tener que transitar un duelo, despojarse de las creencias que cree tener, valga la redundancia, y retomar el espíritu crítico, y puede entrar por diferentes lados. Si me preguntas a mí personalmente, y creo que se pueden sentir identificados muchos colegas o muchos científicos sociales que estén escuchando la entrevista, a mí me llamó mucho la atención la parte antropológica del asunto, que es el tema cosmológico, de que en la antigüedad todas alrededor del mundo, todas las creencias y todos los conocimientos que tenían estaban basados en una tierra plana, estacionaria. Eso a un antropólogo, a un sociólogo, a un científico social, de por sí ya eso debería ser un ruido importante. Esa es una puerta de entrada muy interesante. Y después
dejarse llevar también por cómo uno va relacionando los temas en la cabeza. Es muy interesante también entender los protagonistas que están detrás de las supuestas instituciones objetivas. Me ha pasado de hablar esto con científicos más del lado de las ciencias exactas o ingenieros, y tienen un latiguillo que es: no importa quién lo dijo, lo que importa es lo que dijo. Y eso yo lo contrastaría siempre con quién lo dijo, la historia, el contexto, la biografía del personaje, quién lo dijo y quién lo financió. Entonces, cuando uno empieza a entender las relaciones entre los protagonistas en el backstage de las teorías que proponen, aparece un mundo absolutamente apasionante, porque se relacionan muchas veces hasta sanguíneamente. Entonces eso es otro hilo muy interesante para desarrollar, y por supuesto también hay que adquirir muchísimos conocimientos que lamentablemente por nuestra formación, y por eso que hablaba hoy temprano de la especificación, dejamos de lado muchas otras cosas que para entrar en este tema tenemos que adquirir conocimientos básicos de física, por ejemplo, o de matemática, que hay que adquirir para tener herramientas y poder entender, uno, qué es lo que se está hablando y cuáles son las explicaciones a determinados fenómenos. Science to give all the answers to the wonderful questions about what we are, where we're going, what the meaning of the universe is, and so on, then I think you could easily become disillusioned and then look for some mystic answer to these problems. We're exploring, we're trying to find out as much as we can about the world. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it's like an onion with millions of layers and we're just sick and tired of looking at the layers, then that's the way it is. But whatever way it comes out, its nature is there and she's going to come out the way she is. And therefore, when we go to investigate it, we shouldn't pre-decide what it is we're trying to do, except to find out more about it. Believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can it isn't in proportion. And also another thing has to do with the question of how do you find out if something's true? And if you have all these theories of the different religions, have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. ¿Qué pasa con lo que observamos afuera? Y esa asociación directa que se hace de que porque todo lo que yo observo, y este es uno de los primeros argumentos que nos dicen enseguida, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nosotros seríamos los únicos que tendríamos que ser plano cuando la mayoría de la gente que te dice eso jamás ni siquiera miró por un telescopio? Está repitiendo lo que le dijeron en la televisión o en el sistema educativo. Vamos a arrancar por ahí. Si viste por un telescopio, bueno, contame cómo es la otra cara de la luna, porque nadie la conoce. Contame cómo es la otra cara del sol, cuando la propia ciencia te dice que las manchas solares son como una mancha dentro de un fluido de un río. No es que está girando el objeto, sino que la mancha se está desplazando. Son todas suposiciones de suposiciones para justificar un modelo que se basa en el principio de autoridad y no en la observación. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos un planeta? Lo vemos circular, lo podemos ver esférico, semiesférico, convexo, cóncavo. Lo estás viendo con un solo ojo. No tenés profundidad de campo. El único telescopio binocular está en Arizona y lo comparte el Instituto Max Planck junto con el Vaticano y se llama Lucifer. Un nombre bastante curioso. Entonces, nosotros no vemos en estereoscopía, y además la última prueba es ir y tocarlo dentro de la ciencia. Si no es un modelo, ¿puede estar correcto? Sí, puede ser correcto, pero no deja de ser un modelo. En este caso, todo lo que está en el cielo parece ser una religión. Te prometen que vas a ir al cielo, pero nunca vas. Tanto en la religión
como en la ciencia aeroespacial. Solamente van los que se visten de blanco y bajan del cielo los que se visten de blanco y que tienen conexiones incluso con logias ocultistas de carácter masónico, un tema que recomiendo investigar, o son militares, como el caso de los astronautas. El tema es que desde tierra yo agarro un telescopio, una cámara, pongo en el piso, miro una estrella, miro un planeta y se ve una luz, se ve algo que tiene hasta su propia iluminación. Que pueda tener fases no significa que no se autorregule o que no se recargue de la luz que puede proyectar una fuente tan potente como la del Sol, que en nuestro modelo es una fuente electromagnética. Yo pongo una lamparita al lado de una planta y crece, pongo fuego al lado de una planta y se muere. Pero necesitan justificar el sol termonuclear, aunque te dicen que va a durar 5.000 millones de años, porque tienen que basar un montón de otras cosas a nivel económico, con el hecho de siempre hay que estar quemando y haciendo explotar todo. Entonces asocian al sol con eso, pero en realidad es una fuente electromagnética. Pero las estrellas son interesantes, nosotros vemos puntos de luz que no parecieran ser soles. Cuando los ves con un telescopio, con una cámara de alta potencia, lo único que vas a ver es un punto de luz blanco que por las capas atmosféricas, nosotros siempre estamos abajo de las capas atmosféricas, es como ver a través de, como si vos te metieras en una pileta de agua y pretendieras ver un objeto que está fuera del agua. Lo único que vas a ver es un punto de luz difractado, porque la luz en el medio que atraviesa, que es nuestra atmósfera, se difracta y vas a tener la sensación, dependiendo de la temperatura y las condiciones climáticas de ese momento en la observación y cómo está el tubo del telescopio, si está o no adaptado a las temperaturas externas, vas a ver un punto de luz que hace así, porque es como estar abajo del agua, y puede ser que tenga una colorimetría un poco verdosa con roja y azul, porque simplemente la luz, como cuando lo pasás por un prisma, se difracta y muestra su verdadera esencia, que es la luz blanca está compuesta de un montón de otras ondas electromagnéticas, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y esto es lo que vas a ver, y nadie te va a poder demostrar que ese punto que está ahí es un sol. Te lo van a demostrar a través de animación por computadora o de interpretaciones artísticas como se hacían en otra época cuando la computadora no existía para hacer gráficos. Sigue siendo un punto de luz blanca. ¿Que para qué sirven las estrellas? ¿Por qué están las estrellas? Son una guía en el plano espiritual y en el plano terreno. En el plano terreno, ¿para qué te sirven? Para saber las estaciones del año, cuándo tenés que cultivar, cuándo tenés que cosechar, cómo orientarte en el mar, haciendo una triangulación. Cualquier navegante que se orienta por estrellas no va a calcular el arco de la base del triángulo con la estrella y el punto de él en arco. Va a ser un triángulo recto. Entonces está calculando capaz que 400, 500 kilómetros esa estrella en una base recta. En 500 kilómetros, ¿sabés la cantidad de curvatura que hay si la Tierra fuese una esfera? No puede un científico no a lo menos reexaminar el modelo existente, confrontándolo con este nuevo modelo o renacido modelo, si tú quieres, entendiendo su lógica, su mecánica, su funcionamiento, su conceptualización estructural y de diseño, confrontarlas, observarlas, analizarlas, compararlas, respirar profundo y después emitir una opinión. En el caso mío, para mí fue básicamente lo que viene de mi constructo personal, que es la geometría. Todo lo que a mí me hacía sentido es netamente espacial y geométrico, tridimensional. Cuando empiezas a entender en un escorzo mental, en una perspectiva mental, y ves un disco en que el Sol y la Luna se mueven encima, lo analizas desde el punto de vista de la perspectiva, lo analizas desde el punto de vista de que una caída de curvatura te indica que los objetos deben esconderse y empiezan a aparecer estas constataciones a distancia donde los objetos no se esconden, que hay muchos zoom in y zoom out a navíos que están invisibles, y tú haces un zoom in y aparece. Y es algo que puedes tú, tomando una cámara con un buen teleobjetivo o con binoculares, experimentarlo. Tú dices inmediatamente que hay algo que no calza. Entonces, un investigador, un científico, no tiene predilecciones ni animadversiones. Está en búsqueda de lo correcto y de acercarse más a la verdad. Por lo tanto, tiene que tener la capacidad objetiva de no aferrarse a una creencia y observar el fenómeno. ¿Cuál era el fenómeno que yo veía? Bueno, que se ve la Torre Sears desde Saint Joseph, que se ve Buenos Aires desde Colonia, que se ve el Oahu desde Kauai, que se ve la rompiente de Quinteros desde las torpederas, y los números no calzan.
Hoy en día tenemos la capacidad tecnológica para agarrar una cámara o un telescopio y poder hacer observación a larga distancia y hacer simplemente una trigonometría esférica, o utilizar, por ejemplo, el principio de Bhaskara II, que es un matemático de origen, siempre me confundo, creo que es árabe o musulmán, de esos lados. Hizo una simple ecuación para que la gente entienda: cada milla cuadrada, 8 pulgadas de caída. Exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque vivimos en una esfera, no vivimos en un rombo, ¿no? Entonces significa que, por ejemplo, cuando vos observás desde Buenos Aires, desde Colonia, observás Puerto Madero, que hay 52 kilómetros de distancia, la curvatura es de 196 metros. ¿Y cuántos edificios superan esa altura? Muy pocos, y se ven más de 40, 50 edificios, dependiendo de las condiciones climáticas de ese día. Pero hay casos más extremos. Desde Michigan se puede ver Chicago a 86 kilómetros. Se ve entera la línea costera. Obviamente se ve distorsionada, por lo que se conoce el fenómeno de la Fata Morgana, que no es otra cosa que un fenómeno óptico, como cuando en la ruta se ve que parecía que hubiese agua. Es por cambio de temperatura que vos estás viendo la línea del horizonte, que es un ángulo muy chiquitito que llega al observador, sea esto una cámara o el ojo. Entonces se distorsiona la imagen y tiende a fluctuar. Se cortan los edificios en algún momento por perspectiva, lógicamente, pero sobre todo porque estás viendo a través del aire, y el aire, en acumulación, al tener vapor de agua, hace como si estuvieses viendo un objeto a través de un vidrio con agua dentro, de un vaso con agua. Los objetos se van a cortar y van a tender a desaparecerse. Entonces, ¿por qué se ven estos objetos si deberían estar ocultos por detrás de la curvatura? Hoy en día hay un ingeniero civil muy conocido en YouTube que se llama J. Tolan, que hace observación con lentes infrarrojos a 10 kilómetros de altura viajando en un avión, y vos no podrías ver más de 380 kilómetros al horizonte, y esta persona filma objetos, ciudades, ríos, montañas a 1000 kilómetros de distancia. Ya todo eso rompió el modelo heliocéntrico. Los globos aerostáticos que se tiran con cámaras a 40 kilómetros de altura y se ve el horizonte totalmente recto. A veces se tiene la percepción de un círculo, como cuando uno está en mar abierto o en una montaña con las condiciones climáticas ideales. Vos tenés la sensación de circularidad porque el ojo o el lente es convexo. Por lo tanto, la luz o la imagen se proyecta en una curva. Entonces la imagen resultante siempre es circular, pero no es que sea curva. Y ahí entra también mucha confusión. Otro método muy interesante para analizar la Tierra esférica es ponerse a estudiar históricamente. ¿Se demostró que la Tierra gira alrededor del Sol o sobre su eje? ¿Y se hizo instrumental mecánico, científico, para contrastar lo que uno siente? Porque nadie siente que la Tierra gira. Nos dicen que somos muy pequeños, que la Tierra gira muy lento con respecto a su tamaño, pero no se puede sentir. Bueno, vamos a la ciencia, desarrollemos un instrumental. ¿Qué resultados da ese instrumental? La Tierra está quieta, es plana como lo indica, y todo lo demás es una fantasía del modelo heliocéntrico. Y déjame añadir algo más. Hablando de este sistema cerrado dentro de nuestro mundo, nosotros vivimos en un sistema cerrado, por eso tenemos presión atmosférica. Si uno va a la ciencia y va a la termodinámica y va al principio de entropía y va al principio del equilibrio de las presiones, cualquier científico, cualquier físico sabe que un sistema de alta presión inmediatamente va a tratar de equilibrarse llenando el espacio de un sistema de baja presión. Nosotros vivimos supuestamente en un espacio exterior que prácticamente es tan potente que tiene presión cero, básicamente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos atmósfera? Nos deberíamos haber arrancado debería haber desaparecido la atmósfera, más con la cantidad de cohetes que supuestamente salen y rompen el principio de equilibrio. ¿Qué pasó con el agujero de la capa de ozono? Todos negocios y mentiras, por lo menos viéndolo desde nuestro modelo. No se explica por la gravedad, la presión. No, bueno, es que los gases de la atmósfera se mantienen gradualmente a medida que se alejan ¿de qué? ¿Del que se curva el tiempo y el espacio? ¿O de la fuerza que atrae todo hacia el centro? Ahí dejo la puerta abierta para que quiera seguir investigando. How do we know the Earth is not flat? Shh.